Chicos, hace una semana salió la película de Mulan y a nadie le gustó. Y con justa razón, la verdad. Así que aprovechando que se estrenó esta película y también que queremos abrir esta nueva sección, vamos a hacer un análisis de la película original, la película animada de Mulan. Y esperemos que si les gusta, pues podamos hacer más análisis de películas. Ahora sí, sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Antes de comenzar bien con la peli, les queríamos contar algunos datos interesantes de la película al momento de su producción. En un inicio, se estaba planeando que la película fuera un corto animado llamado China Doll, o Muñeca China en español. Una historia sobre una niña china oprimida por su sociedad, que es llevada a Occidente por un británico guapo con el que encuentra la felicidad. Sí, qué bueno que no hizo eso Disney. Esta probablemente también sea la razón por la que en la película vemos un par de momentos importantes relacionados a muñecas chinas. Eventualmente, Robert D. Sanssouci, un consultor de Disney y autor de libros para niños, dio la idea de que se hiciera algo basado en la balada de Mulan, una canción sobre la heroína que se perdió con el tiempo, pero sí se tiene un antiguo poema basado en ella de alrededor del siglo VI. Estaremos hablando más de esa historia original y cómo se compara con la peli un poco más adelante, pero ahorita sigamos con Disney. Para hacer que su película se sintiera más auténtica, el gigante de la animación mandó a sus animadores a un viaje de 3 semanas a China, en donde se la pasaron dibujando y absorbiendo la cultura que los rodea. Esto claramente trajo buenos resultados, pues con solo ver Mulan sí se siente esa vibra oriental. Sin embargo, no fue suficiente en otras partes fuera de las estéticas, y es algo que estaremos viendo en el video. Ya para empezar con la película, lo primero que vemos es esta secuencia en la que se dibujan unas montañas y el título de la película. Esto está basado en un estilo de arte tradicional chino que se ha hecho y estudiado ya por miles de años, en el que se pinta con tinta china y depende mucho del uso del pincel para crear su estética tan característica. Este arte va fuertemente ligado con la caligrafía, pues en ambos casos el artista requiere de un uso y control muy preciso del pincel para crear la variedad de grosor en sus líneas. Siguiendo esto, vemos la Gran Muralla China, una de las piezas arquitectónicas más reconocibles de este país. Es comprensible por qué la pusieron en la película. Al ser tan famosa, es un excelente elemento visual para que la audiencia estadounidense sepa en dónde se encuentra. Sin embargo, históricamente hablando, esta pared sota está completamente fuera de lugar en una historia sobre Mulan. La historia original de esta heroína se remonta en algún punto entre los años 386 y 534 después de Cristo, un tiempo en la historia de China en la que todavía no habían hecho la muralla a tal escala como la conocemos actualmente. Si bien ya existían algunas murallas hechas por ahí del siglo V a.C., estas no estaban unificadas en una sola frontera como lo están ahora. En vez de eso, la Gran Muralla China actual se hizo más de 1000 años después, en el siglo XIV, cuando la dinastía Ming retomó la idea de reforzar sus defensas conectando las murallas que ya tenían y construyendo otras para crear una pared colosal. A continuación vemos a un guardia chino caminando cuando llega el halcón de Shan Yu, el antagonista de la película, y le da un zape en la cabeza. Este animal en realidad tiene un nombre, a pesar de que nunca se menciona en la película en sí, Hayabusa. Curiosamente, Hayabusa significa halcón peregrino en japonés, el cual parece ser la especie del ave. Después vemos a los hunos subir la gran muralla con ganchos. Esto de hecho sí es algo que se hizo a través de la historia de China, como en 1555 que un grupo de nómadas mongoles se saltaron la pared con esta técnica. Sin embargo, no fueron los hunos. De hecho, en la historia original de Mulan, los hunos ni siquiera fueron los que atacaron China, sino que probablemente fue la tribu nomádica de los Rouran. Es más, históricamente hablando, los hunos como tal nunca invadieron China. Por ello, su inclusión en la película tiene dos posibles explicaciones. La primera es que algunos historiadores creen que los hunos eran los descendientes de un grupo de nómadas que se encontraban en Mongolia, al norte de China, llamados los Xiongnu. Este grupo de guerreros sí llegó a tener conflictos con China por ahí del siglo II a.C., pero salieron perdedores. Algunos creen que tras su derrota huyeron hacia Europa y con el pasar de los años se volverían en los hunos. Esta explicación está apoyada con el hecho de que el nombre del líder de los hunos en la película, Shan Yu, es muy similar a cómo los líderes de los Xiongnu eran llamados Shan Yu o Chan Yu. La otra explicación es que simplemente la audiencia occidental está mucho más familiarizada con los hunos, ya que estos son reconocidos por sus ataques al Imperio Romano. Probablemente se le hizo más fácil a Disney hacer eso que tener que explicar quiénes eran los Rouran, al menos en los tiempos en que salió la película. Una vez el imperio es alertado de la amenaza de los hunos, tenemos un vistazo al emperador y su palacio. Lo primero que vemos son estas puertas, las cuales tienen un símbolo de un dragón en ellas. En la cultura china, el dragón es una figura de poder y prestigio, muy relacionada a la del emperador por su estatus como hijo del cielo. Los chinos también ven de formas muy diferentes a esta criatura, pues si en Occidente los dragones generalmente son grandes, agresivos y dan miedo, en China son una figura benevolente. Es más, el dragón chino no solía escupir fuego, sino al contrario, hacía que lloviera. ¿O no?
Ya llegaremos a eso después. Respecto al Imperio Chino en sí, esta es otra inconsistencia histórica en la película. En los tiempos de los que se origina la leyenda de Mulan, China estaba dividido principalmente en dos, la dinastía del norte y la del sur. La heroína pertenecía al norte, con lo que geográficamente sí estaba cerca de donde la Gran Muralla eventualmente sería construida. Esto quiere decir que el gobierno no estaba unificado bajo un solo emperador como lo vemos en la película. Cuando vemos al emperador, también conocemos a su mano derecha, Chi Fu. Este personaje podría ser considerado otro antagonista de la película, ya que siempre está en contra de Mulan al punto en que se le podía considerar un bully, que justamente es eso, ya que su nombre literalmente significa acosar en chino. Finalmente llegamos con Mulan, nuestra protagonista y princesa de la película. A grandes rasgos, este personaje es similar al de la historia original, ya que en ambas Mulan toma el lugar de su padre discapacitado en la guerra para protegerlo del peligro. Sin embargo, en cosas más pequeñas sí hay varias diferencias. Por ejemplo, en la película vemos que Mulan es hija única, mientras que en la balada se cuenta cómo ella en realidad tenía una hermana y un hermano menor muy chiquito para ir a la guerra. Es probable que la película también haya hecho un chiste con esto, pues explicaría por qué el perrito de Mulan se llama hermanito. Cuando Mulan está repasando sus líneas, se las escribe en el brazo. Esta es otra pequeña discrepancia histórica, pues en ese entonces todavía no se había creado el sistema de escritura que ella usa. En esta toma también vemos una losa de piedra de la que Mulan toma tinta. Esto es porque tradicionalmente la tinta china se compacta en una especie de piedra. Cuando esta se quiere usar, se usa agua para rozar la piedra en la losa y así hacer la tinta que ya conocemos. Aquí vemos al papá de Mulan en un pequeño templo de la familia dedicado a sus ancestros. Esta es una tradición china muy antigua, en la que se venera el linaje pasado y se les pide su apoyo. Tradicionalmente, el jefe de familia va al templo, les prende un incienso y les cuenta noticias o pide ayuda, además de dejar una ofrenda de vez en cuando. Los chinos creían que al morir, sus ancestros trascendían al volverse espíritus y deidades que se dedicaban a cuidar a su familia, tal como lo vemos en la película. Como curiosidad, los nombres en las lápidas de los ancestros en realidad son los de los animadores de la peli escritos en chino antiguo. La abuelita de Mulan le da un grillito como amuleto de la suerte. Eso queda bien claro en la película. Puede que nos parezca raro, pero en la cultura china los grillos simbolizan la buena suerte y la prosperidad. Esto surge gracias a que muchos años atrás, en la antigua China, la gente capturaba grillos para ponerlos cerca de sus cuartos en la noche y así poder escucharlos cantar. La parte de la prosperidad venía con el hecho de que también se dedicaban a criarlos. Los grillos dejan muchos huevecillos al momento de reproducirse, lo cual hace que de un solo bicho salgan muchos más. Como en la cultura china tener muchos hijos era un símbolo de prosperidad, lo relacionaron con los grillos y se volvió una de las cualidades de estos animalitos. Eso, y los crecían para hacer peleas callejeras entre sí. Para esta parte de la película, Mulan se prepara para ir con una casamentera, la cual le ayudará a encontrar un buen candidato de matrimonio. En la cultura china de esos tiempos, se buscaba que se siguiera el linaje de cada familia de generación a generación. Los hombres eran los únicos que heredaban su apellido a sus hijos, por lo que les era preferible tener hijos varones que mujeres. En caso de que se tuviera una mujer, se buscaba casarla con alguna otra buena familia para traer más riquezas y bienestar. Esto es principalmente a lo que se refieren durante la película como traer honor a la familia, pues fallar en el matrimonio significa fallar en hacer la tarea que te toca como hija. A todo esto, el proceso para hacer esto era a través de casamenteras, mujeres que consultaban a jóvenes hombres y mujeres en busca de matrimonio y los unían a base de lo que el futuro esposo y padre de la hija quisieran y qué tan compatible espiritualmente era esa pareja. Este era curiosamente un proceso organizado completamente por mujeres, ya que se creía que de lo contrario habría una falta de balance y el matrimonio saldría mal. Para explicar esto, es probable que hayas visto este símbolo antes, el yin y el yang. Contrario a lo que muchos piensan, el yin-yang no representa en sí el bien y el mal, sino el balance entre dos fuerzas opuestas pero complementarias. Con ello, al aplicarse al ser humano, el yin representa a la mujer, mientras que el yang al hombre. Es por esto que el hombre no se podía entrometer en los asuntos del matrimonio, así como una mujer no podía hacer cosas de hombres como ir a la guerra. Fuera de eso, también les explicamos lo del yin-yang por otro detalle curioso que vemos más tarde en la película. El caballo de Mulan, Kan. Este es el único caballo negro, representando el yin de Mulan, mientras que todos los demás caballos de los otros hombres son blancos, representando su yang. Y ya que estamos con Kan, rápidamente les contamos que su nombre viene del mongol y significa gobernante supremo. Un detalle curioso considerando el uso que tuvo en China y otros pueblos como el del conquistador mongol Genghis Khan. Mientras están vistiendo a Mulan, la vemos pasar frente a dos viejitos jugando un pequeño juego de mesa. Este se llama Xiangqi o ajedrez chino. Es muy parecido al ajedrez al que ya estamos muy familiarizados, excepto que tiene unas cuantas
otras piezas diferentes, se acomodan de otra manera y se gana haciéndole jaque mate al rey del contrincante, o si se lleva un peón a la zona donde se encuentra el rey contrario. Esta escena también nos sirve para apreciar que Mulan tiene habilidades como soldado y un pensamiento estratégico, sin importar que esté en medio de hacer los planes para su boda. El peine que le ponen a Mulan no solo representa su lado femenino, sino que también es una referencia al nombre de Mulan en sí. La florecita que tiene este peine es una magnolia, y no nos lo van a creer, pero Mulan literalmente significa magnolia, por lo que sirve como símbolo del personaje. Los pétalos de la flor también los vemos mucho durante la canción de Reflejo, y el árbol bajo el que se sienta con su padre poco después es un árbol de magnolias. La abuela de Mulan le da varios objetos para que le traigan la buena suerte. Primero, le da una manzana, la cual le trae paz. Esto es porque la palabra manzana o pinguo en chino, así como la palabra seguro o pingan en chino, se pronuncian con ping al principio, haciendo un juego de palabras. Lo siguiente que le da es un yin yang, el cual ya hemos discutido anteriormente que le trae equilibrio. Finalmente, le da un collar de jade, el cual es un símbolo de poder y belleza, ya que esta piedra era típicamente utilizada en el arte. Después de esto, escuchamos el tema musical de Reflejo, en el que Mulan se cuestiona quién es y qué es lo que quiere en la vida. Durante este segmento vemos a Mulan ver su reflexión en varios lugares, pero es interesante cómo esta metáfora se utiliza en otras partes de la película. Por ejemplo, una vez Mulan decide que irá a la guerra, se ve a sí misma en el reflejo de su espada, mostrando cómo es que la protagonista se ve a sí misma como la protectora de su familia. O cuando el ejército descubre que es una mujer y la abandonan, por lo que ve su reflejo en su casco y se ve como una decepción, pero nada se compara a su verdadera reflexión. Loyal. No! God, please, no! 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 La espada del papá de Mulan es una tipo Jian, una espada china que se ha documentado que se usaba por lo menos desde el siglo VII. Esta espada es característica por la forma de su mango, el cual es igual, aunque un poco más estilizado, al de la espada de la película. Este es uno de los 4 tipos de armas tradicionales chinos. Los otros son el Dao, un sable curvo, el Qiang, un tipo de lanza, y el Gun. No, el Gun, el típico bastón chino. Estos incluso los vemos durante el montaje de Hombres de Acción en el ejército, en el que entrenan usando este tipo de arma. Fuera de la casa de Mulan, vemos 2 pequeñas estatuas en su entrada. Estas se tratan de versiones pequeñas de leones de Fu, 2 estatuas de piedra de leones que se ponen afuera de edificios para protegerlos de espíritus y personas peligrosas. A veces se ponían estas estatuas afuera de hogares de personas adineradas, lo cual nos indica el estatus social de la familia de Mulan, pero generalmente se encuentran en las entradas de templos u otros edificios más importantes. Este es el caso del Palacio del Emperador, pues más tarde en la película, ahí vemos 2 versiones más grandes y elaboradas de los leones. Ahora sí, una vez Mulan se va de su casa, conocemos a Mushu, su carismático compañero de viaje. Su nombre viene de un platillo de cocina china popular en Estados Unidos llamado Mushu Pork, o cerdo Mushu en español. Sin embargo, puede que también venga de una criatura mitológica de Babilonia llamada Mushusu, o serpiente roja. Este tenía una apariencia alargada con escamas, piernas parecidas a las de un águila, extremidades de león, un cuello y cola largos, una cabeza con cuernos, lengua de serpiente y una cresta. Las similitudes en el color y la forma puede que hayan sido una inspiración para los artistas de Disney. Mushu es un aspecto un tanto controversial de la película, pues si bien miles de personas lo adoran, a la gente en China no les encanta porque es un personaje que parece más estadounidense que chino. Esto es porque a pesar de ser un dragón de China, Mushu tiene muchas características típicamente designadas para dragones occidentales, tales como ser un tanto agresivo y toda su relación con el fuego. Al principio, Disney ni siquiera quería poner a Mushu de compañero de Mulan, ya que creían que estaría fuera de lugar que la mascota de la película fuera un dragonzote, hasta que se enteraron de que los dragones chinos pueden ser de cualquier tamaño. Mulan incluso comenta esto al respecto cuando lo conoce. Eres tan... impactante, inspirador, chiquito. La otra razón por la que Mushu no encanta en Oriente es porque su personalidad y actor de voz se sienten bastante fuera de lugar en la película. En general, los actores de voz en el doblaje estadounidense tenían alguna que otra raíz china, mientras que Mushu era básicamente Eddie Murphy con un disfraz de dragón, que no hay nada en contra de Murphy, es un gran comediante, pero un actor afroamericano está bastante lejos de ser buena representación para uno de los símbolos más importantes de la cultura china. Los otros guardianes de la familia de Mulan parecen estar basados en los animales del zodiaco chino. Vemos al mono, al cerdo, al buey, al gallo, el conejo, a la cabra y claro, el dragón. En la película explican que el mono representa la inteligencia, el cerdo la astucia y el conejo la agilidad, pero si nos guiamos con el zodiaco, es probable que el buey represente la determinación, el gallo representa el trabajo duro, la cabra la amabilidad y el dragón el poder. Fuera de estos, los animales del zodiaco que no vimos, aunque capaz si están del otro lado del cuarto, son la rata, el tigre, la serpiente, el caballo y el perro.
Para despertar a estos guardianes y a los ancestros de Mulan, vemos a Mushu utilizar un pequeño gong. Este es un tipo de instrumento originario de Oriente Medio que ha sido muy usado en China a través de la historia. Generalmente, el gong sirve para dar a conocer que algún evento importante va a ocurrir, tal como vemos más tarde en la película cuando Shang y sus soldados se acercan al emperador. En el caso de los ancestros y guardianes, el gong de Mushu se trata de un gong de pezón, llamado así por el pequeño bulto que tiene en el centro. Este tipo de gong se utiliza en China principalmente para ceremonias y otros eventos espirituales, aunque para los ancestros de Mulan probablemente solo les haga saber que ya no es hora de mimir. Por parte de los ancestros, también hay un par de curiosidades relacionadas a ellos. El ancestro que se menciona murió decapitado y que Mushu no logró proteger se llama Fa Deng. Curiosamente, este es casi el mismo nombre del presidente del Partido Comunista Chino, Deng Fa, antes de Mao Zedong, una figura política muy importante en la historia china. Es rara la referencia, pero pues ahí la tienen. Otra referencia más convencional es la de esta pareja de ancestros, la cual se parece mucho a la pintura de American Gothic por Grant Wood, una clásica pintura estadounidense que ya ha sido parodiada varias veces. Los ancestros también muestran algunos elementos de la cultura china. Por ejemplo, está este espíritu que tiene un ábaco. Esta es una herramienta para contar utilizando cada hilera como una cantidad diferente de unidades. No está muy claro de dónde salió el ábaco, pero sí se sabe que estuvo presente en China desde el siglo II a.C. y en algunas otras áreas de Asia. Otra costumbre china importante que mencionan es la de la acupuntura. Esta es una práctica que forma parte de la medicina china tradicional en la que se insertan agujas en puntos clave del cuerpo para curar malestares tales como dolor o enfermedades. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tu vaca. ¡Basta! No tenemos ningún comentario para esto, pero queríamos incluirlo. Cuando Mulan conoce a Yao, Ling y a Chen Po, se mete en una pequeña pelea con Yao. Para calmarlo, Chen Po lo levanta y le recita un mantra budista. Este mantra es comúnmente utilizado para meditar y más o menos significa ayúdame Dios. Hablando de estos tres personajes, es probable que hayan sido reciclados de otro lugar y no sean 100% originales, o de menos no sus diseños. En la serie de televisión de Aladdin hay un capítulo titulado The Seven Faces of Genie, en el cual el genio está dividido en 7 personalidades diferentes. Una de ellas es chiquita y enojona, tal como Yao, otra es delgada y cómica, como Ling, y otra es grande y amable, igual que Chen Po. Prácticamente todos los personajes que la protagonista conoce en el campamento, incluyendo a Li Shang, el interés romántico del personaje, no existían en el poema original de Mulan. No solo ellos, pues casi todo lo que ocurre de aquí en adelante es puro invento de Disney, pues el poema solo dice, allí los generales luchando en 100 batallas morían, refiriéndose a cómo la guerrera luchó junto a los demás soldados en muchas batallas. El nombre de hombre que Mulan elige, junto con el nombre original de la heroína, es un chiste en el idioma chino. Si bien en la película la protagonista se llama Fa Mulan, el apellido original del personaje es Hua. Por eso, la lectura correcta de Mulan como hombre no sería Fa Ping, sino Hua Ping, que en chino significa maceta. Algo gracioso considerando el significado original de Mulan. Una curiosidad del doblaje latino de la canción de Hombres de Acción es el coro que usan. En la versión de inglés dicen... Por ello, sería de esperarse que en la versión latina dijeran algo como hombre ser, y efectivamente a eso suena. Sin embargo, no dicen esto, sino la palabra vencer. No es la única versión en español donde hacen un cambio así, ya que en la versión en castellano dicen... Pero no importa lo que diga Disney, en nuestro corazón sabemos que es hombre ser, como siempre tuvo que ser. Durante esta misma canción vemos algunos otros elementos provenientes de China. Por ejemplo, cuando están practicando con el arco y flecha, podría parecer que están usando tomates como práctica, pero no es así, ya que esta fruta proviene de América. En realidad están usando granadas, una fruta originaria de Medio Oriente. También vemos a estos pececitos en el agua que parecen ser carpas desnudas, un tipo de pez de agua dulce que hoy en día se encuentra en peligro de extinción por exceso de pesca. Los cohetes que vemos usar a los personajes durante la película sí están basados en un tipo de armamento militar antiguo llamado Wolong Chushui. Estos eran muy similares a los de la película, siendo tubos de bambú con una cabeza de dragón al frente y contenedores de pólvora por dentro. Al prenderlos, la pólvora impulsaba el tubo con cabeza de dragón hacia adelante, los cuales a su vez tenían más pólvora que explota al contacto con el objetivo. A continuación vemos a Mushu y al grillo crear una carta falsa para Chi-Fu para convencerlo de que las fuerzas de Shang vayan a apoyar a su padre en la batalla. Cuando el grillo escribe la carta, lo hace con un efecto de sonido similar al de una máquina de escribir. Esto probablemente no sea solo para dar un efecto cómico, sino que también es posible que sea una referencia a la imprenta. Uno de los primeros indicios de esta técnica de reproducción surgió en China por ahí del siglo III, en el que se hacían sellos de madera con caracteres chinos con los que podían pasar la escritura a una hoja de papel.
Durante la canción de Mi chica es la razón, vemos una estatua al fondo que se parece mucho a Chien Po. Es muy posible que sea una referencia a Buda, ya que varias de sus interpretaciones lo ponen como un gordito meditando. Lo que está haciendo con su mano se le llama un mudra, un gesto generalmente hecho con la mano durante la meditación que funciona como un sello para canalizar bienestar. El que la estatua está haciendo parece ser un prana mudra, el mudra de la vida, aunque para este símbolo las manos generalmente se ponen sobre las rodillas. También es posible que simplemente sea una posición de mano imitada de alguna estatua de Buda. Durante esta canción también vemos a Mulan y sus amigos frente a unas mujeres trabajando en el campo. Ellas están cultivando arrozales, utilizando una técnica en la que se inundan cachos de tierra en los que se deja el arroz y a veces saltar o crecer. El arroz sí puede crecer como estamos acostumbrados en tierra no inundada, pero el método con agua es más eficaz y el que se sigue usando hoy en día. Curiosamente, esta forma de cultivar el arroz era uno del sur de China y no del norte, por lo que es extraño que Mulan lo haya encontrado en esos momentos de la historia. Afuera del pueblo destruido al que llega nuestra protagonista, podemos ver lo que parece ser una campana colgando. Las campanas eran usadas en China para dos tareas en específico. La primera era para sonarla a ciertos momentos del día y así avisar qué hora era. La segunda era algo más espiritual, con varias campanas en templos chinos utilizadas en sus rituales. Como está por fuera, es más probable que la que se ve en la película haya sido usada más para decir la hora que para algo más. Además de esto, su diseño parece estar basado en el de la campana de la corte Qianlong, una famosa reliquia china. Al ver el caballo de Shang de cerca, podemos ver que tiene unas manchitas en su pelaje. Esto no es solo para diferenciarlo de los otros caballos y hacerlo especial, sino que es una pequeña referencia a Mickey Mouse. Estos son detalles que a los animadores de Disney les gusta poner en varias de sus películas, como en Blancanieves, El Rey León y varias otras. En la parte en la que el ejército se encuentra con los hunos en las montañas, vemos cómo los enemigos usan sus arcos para atacar desde la distancia. Este es otro aspecto en el que basaron a los hunos de tribus nómadas mongolas, pues estas funcionaban principalmente montando a caballo y cazando con sus arcos. La escena en la que los hunos van al ataque de las tropas de Shang tiene un total de 2000 soldados a caballo. Para lograr esto, el equipo de animación desarrolló un software de simulación de multitudes llamado Attila, con el que pudieron crear a los miles de soldados para que se movieran cada uno de forma independiente y los animadores no tuvieran que crear uno por uno. Más tarde utilizaron una nueva versión del software llamado Dynasty, con el que animaron a la multitud de 3000 personas enfrente del palacio del emperador. Para poder hacer ambas secuencias, primero se animaron las partes en 2D de forma tradicional con dibujos cuadro a cuadro, en los que dejaron vacíos los espacios donde las multitudes irían. Después se generó la bola de gente en computadora y se puso por encima de lo dibujado de manera digital. Los animadores de Disney incluso le pidieron ayuda a Pixar para poder utilizar su software de Renderman, el cual todavía usan hoy en día, aunque un tanto más actualizado, para lograr esta hazaña. Relacionado con el ejército, la estrategia de Mulan de causar una avalancha y así deshacerse de los hunos, técnicamente la convierte en el personaje de Disney con más muertes bajo su nombre, ya que del ejército de 2000 solo sobrevivieron 5 soldados y Shan Yu. Una vez que Mulan se desmaya por la herida que Shan Yu le causó y la meten a una tienda de campaña para que un doctor la cure, vemos uno de los detalles que más molestan a las personas chinas y asiáticos que ven esta película. Afuera de la tienda de campaña podemos ver pegada en la parte izquierda lo que parece ser una bandera actual de Japón. En algunos rincones de internet se ha argumentado que esto se trata de un antiguo símbolo medicinal chino que es un diamante blanco y un círculo rojo en medio, aunque no encontramos nada al respecto. Así que no lo sé, Rick, parece falso. Independientemente de dónde haya salido, la similitud con la bandera japonesa es más que aparente, por lo que solo nos queda preguntarnos, ¿quién rayos pensó que esto sería una buena idea? Poco después vemos a Mulan y a Mushu lamentarse en el piso, con lo que el dragoncito saca algo para comer. Puede que a primera vista parezcan empanadas, pero en realidad se tratan de dumplings, trozos de masa rellenos que se encuentran presentes en muchas cocinas de varios países asiáticos. Específicamente en la película vemos dumpling del tipo Jiaozi, un tipo de dumpling nativo de China, los cuales están rellenos ya sea de carne, queso, vegetales o algo más, y luego son hervidos en agua. La ciudad que Mulan ve a la distancia en la que se enfrenta a los hunos se trata de la capital del imperio y la ciudad imperial. Esta está basada en la ciudad prohibida, el palacio donde varios emperadores chinos vivieron desde su construcción en 1420. Como pueden ver, las similitudes son muchas, y está bastante claro por qué lo pusieron en la película, a pesar de no existir en el tiempo en el que vivió Mulan, ya que es una de las piezas arquitectónicas más emblemáticas de China. Otra curiosidad es cómo, así como su nombre lo dice, este palacio estaba fuera del límite para la gente ordinaria. La ciudad prohibida era el palacio personal del emperador, con lo que solo tenían acceso él, su familia, sus amantes y sus sirvientes. Esto va en contra de lo que vemos en la película, en la cual miles de personas entran a las afueras del palacio para celebrar la derrota de los hunos.
Vemos justamente esta celebración una vez llega Mulan a la ciudad. Aquí hay una especie de festival en marcha, en el que hay gente emocionada formando un camino al palacio del emperador y rodeando a Shang y sus soldados. A los lados vemos lámparas de papel, una forma tradicional china de iluminar de hace ya miles de años. Estas consisten en velas metidas dentro de armazones de papel que protegen al fuego de la vela del aire y otras cosas que la pudieran apagar, y vienen en diferentes formas y tamaños. Como lo vemos en la película, son típicamente utilizadas en festivales. Además de esto, vemos y escuchamos algunos instrumentos. Por ejemplo, vemos unos tambores pequeños, unas tipo trompetas llamadas suona, y más tarde unos tambores más grandes. Estos se relacionan al dragón que vemos bailando, y del que más tarde salen los hunos, ya que los tambores eran usados para llevar el ritmo del baile del dragón. Este espectáculo se conoce como la danza del dragón, y hoy en día se hacen festivales chinos como el del Año Nuevo Chino. La idea es que el dragón traiga suerte y prosperidad por medio de su baile, pues entre más tiempo esté moviéndose y entre más largo sea, más suerte traerá a su comunidad. El baile representa el movimiento de la mítica criatura ondulado como si fuera un río, ya que los dragones estaban fuertemente relacionados con estos cuerpos de agua. En la película vemos a los hunos controlando el dragón desde adentro, lo cual se logra gracias a la estructura de la criatura. Esta estaba hecha a partir de arcos de bambú, sobre los cuales se ponía tela y otras decoraciones que le daban la forma al dragón. Hoy en día ya no es tan común que se mueva el dragón de esta forma, pues es muy pesado. En vez, se han reemplazado partes de la estructura con aluminio y otros materiales más ligeros de tal forma que la criatura se pueda mover con unos palos conectados por debajo. Al inicio de la escena del festival vemos un par de cometas. Estas también fueron invenciones chinas, las cuales aparecieron por primera vez por ahí del siglo VII a.C. En un inicio, los cometas eran usados para la guerra, aunque pronto se convirtieron en objetos de uso más cotidiano y con fines de relajación. Los fuegos artificiales son otro invento chino referenciado en la película, e incluso toman un rol importante para vencer a Shan Yu. Sin embargo, en el momento que toma la historia de Mulan, todavía no existían como los conocemos, y mucho menos con tantos colores. En ese entonces, lo que se conocía como fuegos artificiales era pólvora empaquetada en bambú y papel que prendían y lanzaban para crear pequeñas explosiones. Esto no se hacía por entretenimiento, sino que era una manera de ahuyentar a los espíritus malvados. Más tarde, conforme fue avanzando la tecnología, se hicieron fuegos artificiales más similares a los que conocemos, los cuales lanzaban al aire tanto para mandar señales militares o como una forma de entretenimiento para festivales y el emperador. Sin embargo, para este punto los fuegos artificiales solo eran naranjas. No fue sino hasta alrededor de 1830 que los fuegos artificiales de colores se inventaron en Europa y el resto es historia. Llegamos al final de la película, con lo que al fin podemos ver cómo se compara la historia de Disney con la del poema original. En sí, la historia es un tanto similar hasta el punto en el que Mulan va a la guerra, excepto por todo lo de la casamentera. De ahí en adelante, Disney como que se emociona e inventa toda la parte de la guerra, el entrenamiento, la lucha contra los hunos, etcétera, etcétera. En la historia original, Mulan lucha en el ejército por 10 años, tiempo en el que sobrevive y recibe el reconocimiento del emperador por su valentía. Luego, el emperador le pregunta a Mulan qué es lo que quiere hacer después, que es similar a cómo en la película le ofrece un lugar en su consejo. Tanto en la versión de Disney como en el poema, la chica decide regresar a su casa con su familia. En ambas versiones también llegan los compañeros de guerra de la heroína a visitarla en su casa, solo que en la original, hasta aquí es que se enteran que estuvieron luchando junto a una mujer por tanto tiempo. Mientras tanto, en Disneylandia, Shang llega a intentar coquetear con Mulan, pero ya sabemos cómo salió eso. Mulan, olvidaste tu casco. Genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, facha, superhéroe, locura. Con esas diferencias, vemos otra de las razones por las que en Oriente no les gusta tanto la película. Según Disney, la historia de Mulan es altamente individualista. Todo lo hace porque ella quiere ser diferente, y sus acciones tienen ramificaciones tan grandes al punto de que sin ella, China habría perdido contra los hunos. Mientras tanto, la historia original es más sobre fuerza entre varios guerreros como una misma unidad. Si bien Mulan sí era un caso especial por ser secretamente mujer, nunca es descrita como alguien excepcional o que haya salvado a China por sí misma. Simplemente se trata de una mujer que contribuyó con su granito de arena al ejército chino para traerle victorias. La perspectiva de la película es muy occidental, en la que se valora más el esfuerzo propio y las hazañas de uno mismo sobre los demás. Mientras tanto, en Oriente se aprecia más el trabajo en equipo y respeto a las tradiciones, por lo que el cambio de Mulan en el filme de Disney causó que muchos chinos tuvieran un sentimiento de esa no es la heroína con la que yo crecí. De cualquier forma, eso no es decir que la película sea mala. Mulan ha traído gozo a miles de personas de diferentes lugares, con sus encantadores personajes, bonitas visuales y un buen número musical. Puede que tenga algunas, varias cosas incorrectas, pero eso no quita que sea muy entretenida.
Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios, por favor, díganos qué les pareció el análisis y si les gustó mucho, pues díganos qué otra película les gustaría que analizáramos. Aquí en la cara de Alfredo y en la cola de Aula vamos a dejarles nuestro video resumen más review de la película live action de Mulan, por si no quieren verla pero quieren saber qué tan caca es. Y aquí en la cara de Eli también vamos a dejarles un video donde hablamos sobre las diferencias entre live action y la versión animada de la película de Aladdin. Muchas gracias a todos los feliz que se quedaron a ver el video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.